Para quien no conozca nuestra tierra, la península ibérica es un compendio de geografías, paisajes, gentes, animales y vegetales tan rico y tan plural que no hay otro país en Europa como este. En España pueden diferenciarse tres grandes zonas climáticas que definen y explican en gran medida a tres grandes áreas ecológicas básicas. Al norte y noroeste, la Iberia Atlántica. Al este, la Iberia Mediterránea. Y en el interior, mesetario unas veces y montañoso otras, la Iberia continental, que se caracteriza básicamente por la extremidad. La extremidad de los fríos, la extremidad de los calores, la extremidad de suelos y tierras difíciles, agrestes, pobres y bellas. Y la extremidad de lo contrario, como lo demuestran las feraces vegas interiores. En esta tierra interior, las temperaturas máximas en verano pueden llegar fácilmente a los 45 grados al sol y las mínimas invernales fácilmente a los 20 grados bajo cero. En esta España dura, donde solo lo duro ha sabido crecer, imperan dos árboles. El uno es la encina, el otro es hoy nuestro protagonista, o mejor dicho, nuestros protagonistas, los enebros, y entre ellos el más olvidado, la sabina. Dos árboles de los pocos que llevan nombre femenino en castellano, la encina y la sabina. La sabina es sin duda el más resistente de nuestros árboles, uno de los más bellos, quizá el más fuerte. Aquí, en Segovia, en una zona literalmente pegada a la Sierra del Guadarrama, en esta zona abierta a los vientos del norte, fríos y duros vientos del norte y del noroeste que soplan sin nada que les entorpezca, pocas especies de árboles tienen posibilidades de sobrevivir. Y sin embargo, aquí la sabina crece. Y aquí, en Soria, en Calatañazor, en la alta meseta de fríos polares y de calores sofocantes, la sabina crece. Y en León, en Mirantes de Luna, la sabina continúa su lenta pelea por la vida. Y sin embargo, este árbol, que merece la pena repetirlo, crece donde ninguna otra especie podría, está amenazado de extinción. Es uno de nuestros árboles más genuinos que corre peligro, serio peligro de desaparición. Por un lado, el aprovechamiento de su madera,
con la que se fabrican multitud de elementos de carpintería. Por otro lado, el pastoreo secular de las cabras que se deleitan con sus aromáticos ramillos. Y por otro lado, y quizá el más importante, la dificultad de regeneración del sabinar y el lentísimo crecimiento de la sabina han acentuado su olvido en favor de otros árboles, menos nuestros, pero más rentables económicamente. Y esto pasa desde hace mucho tiempo. Los sabinares se nos pierden. La sabina no pide otra cosa para crecer que el suelo, el ambiente, el clima en el que siempre estuvo, el más duro y el más difícil. Desde hace ya tiempo, nuestros montes, los montes de la España seca, antaño poblados de enebros, de encinas, de brezos, de madroños y de algún que otro roble, hoy se han visto invadidos de árboles rentables, pinos donde nunca hubo pinos, eucaliptos donde no se conocían. Y muchos de nuestros árboles, esos árboles que han convivido con nosotros desde antes de que se utilizase la palabra memoria, hoy se sienten acosados, hoy están pidiendo auxilio. Nuestra sabina es uno de ellos. Por suerte, aún quedan reductos, pocos en nuestra geografía, donde la sabina impera. Los sabinares, bosques de una extraña belleza. Desde lejos ya nos dan la impresión de encontrarnos frente a unos árboles poco comunes. Pero entremos en un sabinar. Demos un paseo entre estos hermosos troncos y disfrutemos de su serena, estremecida, dramática belleza, de su inexplicable aroma. Y lo primero que notamos al entrar en un sabinar es una extraña calma. Los árboles, de tan rígidos, parecen inmóviles. El viento suena suavemente entre los espacios que dejan entre sí las sabinas. Este silencio, coronado por el viento, solo se ve roto por el infinito piar, siempre nuevo, de los pájaros que anidan y que se cobijan entre sus ramas. De vez en cuando, una rapaz planea tranquila y se deja siluetear contra el cielo esplendoroso. Bueno, no tan tranquilamente. Otra cosa que nos llamará la atención son las formas que puede adquirir una sabina. Las hay erectas, majestuosas, otras esbeltas, elegantes, otras dobladas, retorcidas, de troncos cuya corteza se dispone helicoidalmente. Las sabinas pueden adoptar tantas formas como se deseen. Algunas tienen la copa redondeada. Otras forma piramidal, como podada artísticamente por un jardinero. Esto podría ser una encina, pero es una sabina. Y sabinas son estos árboles que parecen pinos. Pero parémonos un momento delante de una de ellas, de esta. Esta mide cerca de 20 metros de altura. Es un magnífico ejemplar. Su tronco mide cerca de 80 centímetros de diámetro y puede tener más de 300 años.
Los libros catalogan a la sabina de arbusto que puede llegar a los 12 metros de altura. Sin temor a equivocarnos, aquí estamos delante de un perfecto ejemplar de árbol, de un vetusto y magnífico ejemplar de sabina. La sabina tiene un tronco grisáceo, áspero, rugoso, cuya corteza se desprende en láminas fácilmente. Es recto, robusto, resistente. Lo que más llama la atención de la sabina son sus ramas y sus hojas. La sabina tiene unas curiosas hojas. Sí, son hojas, muy parecidas a las del ciprés o a las de las tuyas. Son como escamas que se disponen íntimamente unidas unas sobre otras. Las sabinas, como todos los árboles, poseen flores, extrañas flores, porque estamos acostumbrados a llamar flor a todo aquello que posee pétalos, colores y hasta olores. Pero sí, esto es también una flor, el órgano sexual de este árbol. Las masculinas y las femeninas. La sabina es un árbol de la subfamilia de los enebros, y aunque así sea, enebros y sabinas difieren en algunos detalles básicos. Lo fundamental es fijarse en las hojas. Las hojas del enebro son totalmente distintas a las de la sabina. Si observamos en un árbol unas hojas muy cortas, duras, pinchudas como estas, con una línea blanquecina en su parte media, no hay que dudarlo. Estamos frente a un enebro común, el Juniperus communis. Si el árbol o arbusto que observamos tiene las hojas prácticamente igual a las del anterior, solo que con dos líneas blancas en su parte central, tampoco hay que dudar demasiado. Es el Juniperus oxycedrus, o enebro de la miera. El que sabinas y enebros sean de la misma familia botánica salta a la vista observando el fruto. Las copas de sabinas y enebros aparecen cuajadas permanentemente de bolas, como cuentas de un collar. Son las bayas, gálbulos o arcéstidas, como conviene decir científicamente de una sabina. En un mismo árbol conviven frutos de distintos años, hasta de 4 años, o maduraciones distintas. El fruto del enebro es bastante conocido. Con él, entre otras cosas, se aromatiza la ginebra, nombre de un famoso licor que deriva directamente de la palabra juniperus. En España existen 3 tipos de sabinas. Una ya la conocemos, la sabina albar, por ser la que ha protagonizado las imágenes hasta ahora. La otra sabina, quizá más nombrada, es la que puebla nuestras costas. La sabina negral o suave, como es llamada en muchos lugares de nuestra geografía. Árbol casi totémico de nuestras islas, tanto de las Baleares como de las Canarias. Estamos en la isla del Hierro, en las Canarias occidentales. Aquí, en el extremo más occidental de la isla, los vientos del norte soplan perpetuamente, cargados de humedad, que han obligado a las sabinas, los únicos árboles que pueden resistir estas condiciones, a crecer paralelos al suelo. Sí, son árboles, sabinas que han renunciado a su verticalidad, pero no a la vida. ¡Qué espectáculo de supervivencia! Sin estas sabinas, nada habría aquí. Y uno hasta se pregunta cómo han podido nacer. Quizá han nacido para convencernos, para confesarnos que están viviendo y hacernos sentir, aunque solo sea un instante, la inmensa pequeñez de una vida solo volcada hacia el provecho. En España tenemos 5 representantes de los enebros. Hemos visto a la sabina albar, la sabina negral, el enebro común y el de la miera. Son árboles inmensamente resistentes, los más fuertes y resistentes de todos. Viven desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altura.
Y aunque no haría falta decirlo más veces, aguantan prácticamente lo que les echen. Pero falta una especie más. El quinto de los representantes de esta subfamilia de los enebros, que dicho sea de paso, pertenecen a la gran familia botánica de los cipreses. Sí, estos tapices siempre verdes que cubren extensas zonas de las serranías del interior son sabinas también. La sabina rastrera, de la que podemos observar con detalle sus flores y sus frutos. Debemos conservar los sabinares y enebrales. Debemos, entre todos, cuidar y admirar estos árboles y sus últimos refugios, lugares especiales, únicos, verdaderas reliquias de la era terciaria. Una reliquia que desaparece inexorablemente, ya que la sabina acaba por ceder, tras milenios de existencia, a los malos tratos. Es necesario mantener lo existente, controlar su utilización, que es múltiple y rica. La madera de la sabina, como la de los otros enebros, es magnífica para todos los usos. Es imputrescible y no es atacada por ningún insecto debido a la aromática resina que la impregna. Nuestra sabina, la sabina albar, recibe su nombre científico de turífera, precisamente por sus características aromatizantes. Turífera quiere decir portadora de incienso, y aún hoy en día se practican sahumerios como parte de los ritos mortuorios en zonas de Castilla la Vieja. La madera de sabina es una madera preciosa, perteneciente a ese tipo de maderas que ya desde la antigüedad se denominaba del tipo cedro, y con ella se han fabricado desde siempre los lápices. Pero también es una madera inestimable para la escultura, para la talla. Un tronco de sabina, ¿cuántas maravillas puede todavía esconder? Estamos en una de las comarcas más áridas de Europa. Aquí vivió la sabina. En estas sequedades de Aragón, un día vivió, creció y murió uno de los más bellos e importantes de los árboles. Dicen que este árbol, precisamente este, es el árbol más antiguo de España. Según los expertos, tiene más de 2000 años de existencia. Es probablemente el árbol más anciano de Europa. Es una sabina. Un día estuvo rodeado de sus congéneres, formando masas que lentamente creaban suelo fértil, sombra donde se protegían otras plantas y aves y otros animales que vivían en perfecta armonía. Un día llegó el hombre y dejó una sola. Si hoy parece que para la vida silvestre sobrevivir es lo más difícil, allí donde existir parece imposible para nadie ni para nada, puede estar la sabina.
Dejemos, pues, crecer a las sabinas.